Bienvenidos jóvenes, señoritas, a la clase de hoy día. Hoy día vamos a trabajar con inecuaciones con valor absoluto y también vamos a ver algunos elementos de geometría analítica. ¿Ya? Lo más seguro es que no alcancemos a ver todo lo que teníamos planificado porque es harto, pero la próxima semana vamos a seguir con solo geometría analítica. Ustedes ya pueden ir viendo porque estoy planificando la semana 7, ya está casi completa, me falta una tarea grupal que voy a dar y el cuestionario, pero en sí los apuntes, las guías de ejercicio ya están, ¿ya? En la semana 7, yo creo que ustedes ya tienen acceso a esa semana, ¿bien? Y de hecho, la segunda parte de esta clase voy a ocupar la guía de la semana 7, que es todo de geometría analítica, pero para la semana 7 es desde la página donde parte con parábola, ¿ya? Y termina con hipérbola. Para la primera clase de la próxima semana vamos a ver seguramente circunferencia, parábola, elipse, y la última clase de la otra semana, que es miércoles, vamos a ver hipérbola y algunos lugares geométricos. ¿Bien? Ya. Voy a compartir con ustedes la clase de hoy. Hoy día vamos a iniciar con ejercicios de inecuaciones con valor absoluto, aplicando propiedades y aplicando la definición. Entonces, nosotros queremos resolver eso. ¿Ya? Fíjense que aquí tienen un valor absoluto, en realidad un valor absoluto que envuelve a dos valores absolutos, ¿ya? Así que uno puede mirar esto en primera instancia como un valor absoluto de x menor o igual que una a, ¿ya? Donde ese a es un número real positivo. ¿Quién es el a? El 2. ¿Ya? ¿Quién es el x? Todo esto que está acá adentro. El argumento de un valor absoluto menor o igual que a, no lo lean como x, léalo como el argumento de un valor absoluto menor o igual que a. Eso ocurre si solo si menos x es menor o igual que, perdón, menos a es menor o igual que x, y eso es menor o igual que a. ¿Bien? Dicho eso, esta inecuación queda como valor absoluto de x más 1 más valor absoluto de x menos 1 mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 2. ¿Bien? Entonces, aplicando la propiedad, no recuerdo el número, pero aplicando esta propiedad, ¿ya? Esa propiedad, nosotros llegamos a esta inecuación. ¿Bien? Ok. Ahora, fíjense bien. A ver, denme un segundo. Ya. Ahí sí. Eh, Fíjense bien. Acá dice menos 2 menor o igual que valor absoluto de x más 1 más valor absoluto de x menos 1 menor o igual a 2. Esto de aquí siempre es cierto, o siempre es verdad. ¿Alguien me puede explicar por qué esta parte de acá siempre es verdad? Entonces solo resolveremos
alguien, por favor, que me explique por qué esta parte de aquí, esta parte de ahí, el lado izquierdo, siempre es cierto. Porque un número negativo va a ser inferior a la suma de dos positivos. A ver, deme un segundito, es que lo tengo con muy bajo volumen. Ya, de nuevo, ¿por qué? Porque un número negativo va a ser siempre inferior a la suma de dos positivos. Bien, bien, muy bien. Tanto el valor absoluto de x más 1 es mayor o igual a 0 y el valor absoluto de x menos 1 es mayor o igual a 0. El valor más pequeño que toma esta suma es 0. Entonces lo que dice su compañero es que un número negativo siempre va a ser menor o igual que un número positivo o 0. Y eso es siempre cierto. Si no fuera siempre cierto, si aquí por ejemplo el x más 1 no tuviera valor absoluto, yo resuelvo esta inecuación y la intersecto con el resultado de esta otra inecuación, que es la que nosotros en realidad sí vamos a resolver, esa de ahí, ¿ya? Porque aquí lo que tenemos es un sistema de inecuaciones, ¿bien? Ya, entonces, solo resolveremos, ¿qué cosa? Esto de acá, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a resolver, ¿bien? Solo esa parte. Así que, valor absoluto de x más 1 más valor absoluto de x menos 1 menor o igual a 1. Lo primero, encontrar los puntos críticos. A diferencia de cuando resolvemos inecuaciones de orden 2 o inecuaciones racionales, acá no, para pillar los puntos críticos, no hay que factorizar, sino que los puntos críticos son aquellos que hacen 0 cada uno de los valores absolutos. Entonces los puntos críticos son x igual a menos 1 y el x igual a 1. ¿Bien? Esos son los puntos críticos. Después de eso, nosotros vamos a ver los casos. Y para ello vamos a utilizar la recta real. ¿Bien? Ahí tenemos la recta real. Y vamos a colocar los puntos críticos. Nosotros tenemos el menos 1. Voy a colocar aquí. Y acá tenemos el menos 1 y el 1. ¿Bien? ¿Qué valores absolutos? Ah, bueno, por acá anotamos el menos infinito y también vamos a anotar el infinito. Entonces, ¿qué valores absolutos tenemos nosotros acá? Tenemos el valor absoluto de x más 1. Y también tenemos x menos 1. En cada uno de estos intervalos yo voy a anotar x más 1 y x menos 1, x más 1 y x menos 1. Entonces, el x más 1 en el intervalo aquí, menos infinito, coma menos 1, acá en el menos 1,1 y acá en el 1, infinito. Ojo acá, siempre mis alumnos cuando estamos en clases presenciales me preguntan, profe, ¿acá el menos 1 se considera o se considera acá? En realidad uno hace el análisis para toda la recta real, por lo tanto, si usted cierra acá, acá el menos 1 queda abierto. Si usted deja abierto el menos 1, acá el menos 1 es cerrado, pero tenemos que completar la recta real. Entonces, mi recomendación es, cierre acá, deje abierto acá, cierre acá,
de eje abierto acá. Entonces, ese intervalo unido con ese me da toda la recta real. Bien, analicemos. ¿Qué pasa con el x más 1? Con el argumento del valor absoluto. Si yo reemplazo, por ejemplo, con menos 2, esta cosa me da menor que 0. Si yo reemplazo con menos 2, me da menos 2, menos 1, menos 3, menor que 0. Si yo reemplazo acá con el 0, me da mayor o igual que 0. Si yo reemplazo con el 0, me da negativo. Si yo reemplazo con el 2, un número que esté en el intervalo 1, infinito, el 10 puede ser, me da 11, mayor o igual que 0, y acá me da 9, mayor o igual que 0. Entonces, nosotros vamos a tener caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Quién es el caso 1? Cuando el x está en el menos infinito, menos 1. El caso 2 es cuando el x está en el 1,1. Y el caso 3 va a ser cuando el x está en el 1, infinito. Bien. Entonces vamos a anotar acá. Entonces, primero eran los puntos críticos. Segundo, hacer un análisis. No sé si estará bien escrito análisis. Hacer un análisis de cada uno de los valores absolutos involucrados en cada intervalo. Ahí está. Coma. Definiendo así los casos. Entonces aquí nosotros ya, esto aquí, la recta real es súper importante. Entonces vamos a notar. Caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Cuando el x está en el menos infinito, menos 1. Abierto, cerrado. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestro primer caso. ¿Bien? Ahí está el caso 1. Bien. El caso 1. ¿Cuál es nuestra inecuación? Nuestra inecuación es esta que tenemos acá. Bien. Valor absoluto de x más 1. ¿Cómo es el argumento? Negativo. Entonces para sacar el valor absoluto yo le antepongo un signo menos. Entonces me va a quedar menos x más 1. Más valor absoluto de x menos 1. En este intervalo en el cual nosotros estamos trabajando, como el x menos 1, negativo. Entonces yo le antepongo un signo menos. Entonces me va a quedar menos x menos 1. Menor o igual que 2. Vamos a seguir hacia la derecha. Me va a quedar menos x más 1 menos x. Perdón, aquí me equivoqué. Yo saco el valor absoluto y me va a quedar menos x menos 1. Ahí sí. Menos x más 1. Porque ese menos hace cambiar los signos que están acá adentro. Menor o igual que 2. ¿Qué me queda a este lado izquierdo? Menos x, menos 2x. Menos 1 más 1 se cancelan. Menos 2x menor o igual que 2. Amplificamos por menos un medio. Vamos a multiplicar por menos un medio. Menos 2 por menos un medio resulta 1, o sea, me va a quedar x. Menos un medio por 2 resulta ser menos 1. Pero la inecuación cambia de sentido, o sea, me dice que son los x mayores o iguales que menos 1. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estamos trabajando nosotros? Nosotros estamos trabajando en el intervalo menos infinito, menos 1, considerando el 1.
Aquí estamos trabajando nosotros. ¿Qué solución me dio el ejercicio? Los x mayores o iguales que menos 1. O sea, de aquí hacia la derecha. Nuestro caso me va a entregar una solución 1. ¿Cuál es la solución 1? ¿Dónde se intersecta el intervalo que está en negro con el intervalo que está en rojo? Solo en el menos 1. Entonces aquí me va a quedar solución 1, x igual a 1. Ahí estamos. Bien. Vámonos. Menos uno, profe, Dígame. ¿no? Dígame. Menos uno, ¿no? Menos 1. Muchas gracias. Menos 1. Muy amable. Menos 1. X igual a menos 1. Gracias, gracias. El caso 2. Caso 2. X pertenece. Entonces, esta parte de acá ya está cocinada. Estamos listos. Con esa parte ya estamos listos. ¿Qué tenemos que hacer? Analizar el caso 2. Bien. Analizar el caso en el que estamos en el intervalo menos 1,1. Bien. X pertenece, ¿dónde entonces? Al intervalo menos 1,1. ¿Cómo lo tenemos acá? Abierto en menos 1, cerrado en 1. Ya, entonces estamos en este caso. En ese caso. Bien. X más 1. ¿Cómo es el X más 1? Mayor o igual que 0 en este intervalo. Mayor o igual que 0. Por lo tanto, simplemente sacamos el valor absoluto. X más 1 queda así solamente. El X menos 1 sigue siendo negativo. Como sigue siendo negativo, entonces para sacar el valor absoluto yo antepongo un signo menos. Me va a quedar menos, y aquí me queda X menos 1. Menor o igual que 2. ¿Qué me queda acá? X más 1 menos X más 1 menor o igual que 2. ¿Qué pasa con las X? Se cancelan. ¿Qué me queda? 2 menor o igual que 2. Y mi pregunta es, ¿qué significa que el 2 sea menor o igual que 2 cuando yo quiero resolver una inecuación? Mi pregunta es, ¿esto que está acá es verdadero o falso? 2 es menor o igual que 2 y la respuesta correcta es verdad, porque cumple con que es igual, porque es verdadero o falso. Entonces esto es verdad. Por lo tanto, cuando nosotros concluimos que llegamos a una verdad, la solución son todos los reales. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si tenemos que la solución son todos los reales, tenemos que intersectarla con el caso en el que estamos trabajando. ¿Cuál es la intersección de todos los reales con el intervalo menos 1,1? La respuesta es el intervalo menos 1,1. Solución 2. X pertenece al intervalo menos 1,1. Bien. ¿Cuál es el siguiente caso? Caso 3. Acá nosotros ya tenemos listo esta parte de acá. Ya se analizó. Hay que ir analizando toda la recta real. El caso 3 es el intervalo 1, infinito. Bien. Abierto en 1, abierto en infinito. Analícenlo ustedes. Tienen 3 minutos. Voy a bajar la recta real para que puedan verla. Y voy a bajar esto. Control C. Control V. Voy a bajar eso. Ahí está. Que es el ejercicio. Y voy a bajar también para que lo puedan ver cómo es el tema de los signos en el caso de la recta real. ¿Ya?
control C, tienen 3 minutos. Y ahí está el intervalo. Entonces voy a bajar un poco esto. Control C. Ah, no, lo copié ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que analizar el caso 3, este caso, porque estamos en el intervalo menos 1, infinito, y tenemos que resolver este ejercicio. En realidad era un ejercicio con un valor absoluto más, pero ya lo analizamos, así que es resolver eso. ¿Ya? Tienen 3 minutos. ¿Cómo van? ¿Cómo van, chicos? Estaba imprimiendo unas cosas para la clase de mi hija que partía a las 9. ¿Cómo van con el caso 3? Ya, a ver, les ayudo. Veamos el caso 3. En el caso 3, tanto el primer argumento, que tiene valor absoluto, como el segundo, son ambos positivos o ceros. Son mayores o iguales que 0. Como ambos son mayores o iguales que 0, entonces simplemente se sacan esos valores absolutos. ¿Qué me va a quedar? X más 1 más X menos 1 menor o igual que 2. X más X son 2X. 1 y menos 1 se cancelan y me queda 2X menor o igual que 2. Multiplicamos por un medio. Me va a quedar X menor o igual que 1. Bien. X menor o igual que 1. Profe, pero no se da vuelta el... No, porque multipliqué por un número positivo.
¿Cuándo tú inviertes la inecuación? La inecuación se invierte cuando tú amplificas por un número negativo, ¿ya? En este caso, en un medio es positivo, así que la desigualdad queda en el mismo sentido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, tenemos, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando con los x del 1, sin tomar el 1, hasta el infinito. Acá estamos haciendo nuestro análisis. ¿Bien? ¿Qué solución me dio? X menor o igual a 1. Ah, me dio esta solución. De aquí hacia la izquierda, pero también sin tomar el 1. ¿Hay intersección? No. Por lo tanto, si yo intersecto eso con eso, la solución que me entrega, la solución 3, es una solución vacía. ¿Bien? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la solución final? La solución final va a ser la solución 1 unido con la solución 2 unido con la solución 3. ¿Cuál era la solución 1? X igual a menos 1. Entonces va a ser el elemento menos 1 unido con el intervalo menos 1,1 unido con el vacío. O sea, lo único que yo estoy diciendo, bueno, el vacío no suma nada, así que me va a quedar simplemente el elemento menos 1 unido con el menos 1,1. Este elemento, al unirse con este intervalo que no lo tiene considerado, hace que la solución final sean todos los x pertenecientes al menos 1,1, cerrado en 1, pero acá también cerrado en menos 1. ¿Ya? Y ahí queda la solución del ejercicio. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a ese ejercicio? Profe, ¿por qué en el caso 3 no, el 1 no se intersecta? O sea, ¿por qué no se intersecta en el 1? Porque acá tú no estás considerando el 1. Y acá te dice que son los menores o iguales que 1. Entonces, si aquí estuviera pintado, cosa que no lo está, y aquí no está pintado, también la solución es vacía. Pero si ahí está pintado, se considera el 1, y acá también se considera el 1, la intersección sería el 1. ¿Cachai? Pero Ah, acá ya, profe. ninguno de los dos intervalos lo contiene. Y para que la intersección hubiese sido el 1, entonces los dos tendrían que haber contenido el 1. ¿Ya? Bien. Vale, profe. Gracias. Ok. Resolver esta inecuación. Para resolver esa inecuación, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Aplicar una propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Que valor absoluto de x mayor o igual que a, ojo, puede ser mayor o igual o mayor. Da lo mismo. Eso ocurre si solo si el x es menor o igual que menos a, o bien el x es mayor o igual que a. Ojo aquí, hay un o. ¿Qué es un o? Una unión. ¿Bien? Por lo tanto, resolver eso es resolver x menos 2 por x más 1 mayor que a, mayor que en este caso el a, ¿cuánto vale? En este caso vale 4. O que al final ese o se va a transformar en una unión. O sea, aquí yo voy a resolver un ejercicio y acá voy a resolver otro. Y al final las soluciones se unen. ¿Ya? Bien. O x menos 2 por x más 1 va a ser menor que menos 4. Quizás debería haberlo escrito al revés, ¿ah? Haber escrito esto acá
y esto acá para estar más acorde con lo que yo les había dicho de la propiedad, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Y qué cosas son estas? Son inecuaciones de segundo grado. Pero ojo, no se pongan a hacer la tablita al tiro. Esto lo van a hacer ustedes. Aquí, ¿qué les queda? X cuadrado menos X más 1 más 4. Sí, porque el menos 4 pasa para el otro lado sumando. Menor que 0. O sea, tienen que resolver X cuadrado menos X más 5 menor que 0. Resuelvan eso. ¿Ya? Profe, Diga. en vez de más 1 no sería más 2. A ver, dame un segundito. Ah, sí, tienes razón. Es menos 2. Aquí. Menos 2x más un x es menos x, y menos 2 por 1 es menos 2. Gracias. Menos 2. Y por lo tanto, aquí me cambia a más 2. Gracias. Más 2. Bien. Ya, resuelven eso y de la misma forma resuelven esto de acá, pero siempre acuérdense que aquí hay un O metido. ¿Ya? Tienen 5 minutos. No, 3 minutos. Es cortito. Bien. ¿Pudieron factorizar esto de aquí o no? No, profe. Muy bien, no se puede factorizar. ¿Y eso por qué? Cada vez que no puedan factorizar, traten de ver si pueden completar cuadrados de binomio. Ya, eso es una opción. O si no, apliquen la formulita esa menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, para que pillen los ceros de la factorización. Pero en este caso, fíjense bien, aquí es como tener x menos un medio al cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el cuadrado el primero? X cuadrado. El doble de x por un medio es x, porque el doble se va a simplificar con ese 2. Entonces me va a quedar el x. Y el cuadrado de esto es un cuarto. Entonces esto de aquí es lo mismo que x cuadrado menos x más un cuarto y más 7 cuartos, porque este un cuarto más 7 cuartos me genera el 2.
Por lo tanto, esto es más 7/4 y esto es menor que 0. Pregunta, ¿puede ocurrir que algo al cuadrado más 7/4 sea negativo? Y la respuesta es imposible. Esto no ocurre. En R. Por lo tanto, esta parte de acá, ¿qué solución me da? Me da solución vacía. ¿Bien? Solución vacía. ¿Qué ocurre con esta parte de acá? Acá tenemos x cuadrado menos 2x. No, menos x. Me estoy equivocando no al multiplicar. Menos 2x más 1x me queda menos x. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 4 mayor que 0. Y acá, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado menos x menos 6 mayor que 0. Ah, ya. Aquí sí ustedes van a tener solución. Terminen esa parte de ahí ustedes. X menos 3 con X más 2. Sí, sí, perfecto. Entonces me va a quedar x menos 3, el con x más 2 por x más 2 mayor que 0. ¿Bien? ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Lo más fácil, con la tabla que yo les expliqué. ¿Ya? Así que resuélvanlo y díganme cuál es el resultado. Bien. Entonces, con esto tenemos que los puntos críticos son x igual a menos 2 y x igual a 3. La recta real, y aquí acuérdense, menos infinito, menos 2, 3 e infinito. Acá va a ir x menos 3 y x más 2. Bien, ahora hay que analizar el tema de los signos. Para ello, valores de prueba. El menos 4, por ejemplo. Acá puede ir el 0, acá puede ir el 5. Menos 4 menos 3 menos 7, negativo. 0 menos 3 negativo. 5 menos 3, 2 positivo. Menos 4 más 2, menos 2 negativo. O sea, 2 negativos en realidad. 0 más 2, 2 positivo. 5 más 2, 7 positivo. Menos por menos es más por menos es menos, más por más es más. ¿Qué dice acá? Mayor que 0. Ah, me sirve eso y me sirve eso. Por lo tanto, los x que me sirven son los x pertenecientes a qué intervalo? Al menos infinito, menos 2, unido con el 3, infinito, abierto lo infinito. Este problema es mayor o mayor igual, en este caso mayor, por lo tanto aquí también son abiertos. Esta sería como mi solución 2, y esto acá va a ser como la solución 1. Por lo tanto, la solución final, en este caso, también va a ser la solución 1 unido con la solución 2. Así que va a ser el vacío unido con menos infinito, menos 2, unido con el
3, infinito. Así que la solución final son los x pertenecientes a menos infinito, menos 2, unido con el 3, infinito. Otra forma de escribir esto es x pertenece a todos los reales, excepto el intervalo menos 2,3. ¿Ya? Que también está ahí. ¿Ok? Ya. Resolvamos esta última inecuación. Para esto hay dos formas. Hay dos formas. Yo, no sé si hagamos las dos, pero hay dos formas. Una es pensar esto como valor absoluto de x mayor o igual que a. Por lo tanto, nosotros vamos a tener x menor o igual que menos a y x mayor o igual que a, sin valor absoluto. O sea, me va a quedar resolver 3x más 1 partido en 3x menos 2 menor que menos 1, menor o igual, ¿ya? O bien, ¿qué cosa? O bien, ¿qué cosa? 3x más 1 partido en 3x menos 2 menor o igual que, perdón, mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Uno es menor o igual, el otro es mayor o igual. Esa es una forma. La otra forma va a ser, ese valor absoluto, hay una propiedad que dice que valor absoluto de x partido en y es lo mismo que valor absoluto de x partido en valor absoluto de y. Así que nosotros podemos decir que eso es valor absoluto de 3x más 1, ¿ya? Partido en valor absoluto de 3x menos 2, mayor o igual que 1. Y acá uno puede amplificar por 3x menos 2 sin ningún problema, porque es un valor absoluto y eso tiene signo positivo. Entonces me va a quedar valor absoluto de 3x más 1 mayor o igual que valor absoluto de 3x menos 2. Y este problema se transforma en resolver valor absoluto de 3x más 1 menos valor absoluto de 3x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Ya? Ese de aquí es un entonces. ¿Ya? Así que aquí hay que hacerlo igual que el ejercicio 1 de la clase que hemos trabajado hoy. ¿Bien? Por favor, traten de resolver uno de estos dos. Ojo, todo lo que yo estoy haciendo está resuelto. Está en la semana 6. ¿Ya? Estos ejercicios están resueltos. Solamente que yo los vuelvo a resolver para que se puedan entender un poco mejor. ¿Ya? Así que tienen 5 minutos para resolver esto. De ahí llego yo y lo resuelvo nuevamente. Cualquier consulta, cualquier duda, me la pueden escribir por favor al chat. ¿Ya? Tienen 5 minutos.
Bien. Por acá está resuelto todo este tema. Ya. Ahí está el ejercicio 1, está resuelto. Este texto o este apunte está en la plataforma. ¿Ya? Ahí está el caso 1, el caso 2, el caso 3. ¿Bien? Así que si recuerdan, el primer ejercicio, la solución era esa, ¿ya? Menos 1,1. Acá está el otro ejercicio. Ahí dicen que están aplicando esa propiedad. Ahí están diciendo que esa cosa siempre es mayor que 0. Yo prefiero hacerlo a través de completación de cuadrado, pero también se puede hacer con discriminante. Y queda resolver solamente eso que nosotros lo hicimos. Por acá me dijeron la factorización, recuerdo. Así que ahí está la solución. Del menos infinito al menos 2, con el 3 hasta el infinito. ¿Ya? Y ahí está resolver esa inecuación. Acá la resuelven aplicando esa propiedad. Yo quiero resolverla por el otro método. ¿Ya? Ese lo pueden leer ustedes cómo se resuelve, o lo pueden ir haciendo en paralelo. ¿Ya? Yo quiero resolverlo de la otra forma. Entonces, para resolverlo de la otra forma, veamos lo que tenemos que hacer. A ver si nos da lo mismo. Primero, tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Tenemos que resolver, ¿qué cosa? Esto de aquí. Esto de aquí tenemos que resolver. Eso. ¿Ya? Entonces los puntos críticos son aquellos que hacen 0 cada valor absoluto. Entonces va a ser x igual a menos un tercio, ¿sí? Porque el menos un tercio por 3 me da menos 1, y menos 1 más 1, 0. Y el 2 tercios. Por lo tanto, para resolver este ejercicio nosotros tenemos que analizar los siguientes casos. Colocamos la recta numérica. Bien. Ahí está. Colocamos el menos infinito. Colocamos acá el infinito positivo. ¿Y qué valores? El menos un tercio y el 2 tercios. Ok. ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué es lo que ocurre con el 3x más 1 y qué es lo que ocurre con el 3x menos 2? 3x más 1, 3x menos 2. 3x más 1, 3x menos 2. ¿Qué valor podemos evaluar acá? El menos 10, ya entonces. 3 por menos 10, menos 30, más 1, menos 29, negativo. Menos 30, menos 2, estoy reemplazando con x igual a menos 10. Pueden colocar aquí igual que en la otra tabla, pero yo no lo quería hacer para no confundirlo. Valores. Menos 10 por 3, menos 30, menos 32, negativo. 0 más 1, 1, mayor o igual que 0. 0 menos 2, menos 2, menor que 0. 3 por 1 son 3, más 1 son 4, mayor o igual que 0. 3 por 1 son 3, menos 2 es 1, mayor o igual que 0. Entonces, tenemos tres casos. Caso 1, x pertenece a ¿dónde? X pertenece al menos infinito, coma, menos un tercio. Ahí está. Caso 1. Caso 2. X pertenece al menos un tercio, coma 2 tercios.
Ahí estamos. Caso 2. Y finalmente el caso 3. X pertenece al 2/3, infinito. Ahí estamos. Esos son los 3 casos. En el caso 1, ambos valores absolutos son negativos. Entonces aquí me va a quedar menos 3x más 1. A este le antepongo un menos. Con ese menos me queda en más 3x menos 2 mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. O sea, menos 3x menos 1 más 3x menos 2 mayor o igual que 0. Menos 3x más 3x se cancelan y me queda menos 3 mayor o igual que 0. Esto es una contradicción. Esto es imposible. El menos 3 no es mayor o igual que 0. Por lo tanto, mi solución 1 es vacía. ¿Ya? Caso 2. Voy a mover el caso 2 para acá. Caso 2. En este intervalo, este ya está cocinado, este intervalo. Ese ya está estudiado ya. Entonces nos concentramos en el segundo intervalo. En el menos 1/3, 2/3. El 3x más 1 es mayor o igual que 0. Ah, entonces este es mayor o igual que 0. Por lo tanto, simplemente le saco el valor absoluto. El 3x menos 2 es negativo. Por lo tanto, aquí antepongo un signo menos. Menos con menos más. Me va a quedar más 3x menos 2. Mayor o igual que 0. Sumamos. 6x menos 1 mayor o igual que 0. 6x mayor o igual que 1. X mayor o igual que 1/6. Listo. 1/6. Acá nosotros tenemos que analizar. Porque tenemos que x mayor o igual que 1/6. 1/6 está por acá. Mi solución del caso me dio de aquí para acá. ¿Pero en qué intervalo estamos? Estamos en el intervalo menos 1/3. Por acá está el menos 1/3. Coma 2/3. Por acá está el 2/3. Estamos analizando acá, ahí hasta aquí. ¿Dónde se intersectan? Acá se intersectan. Ah, entonces mi solución 2 son los x pertenecientes al 1/6, 2/3. Ahí estamos. Cerrado. Y acá cerrado también. ¿Bien? Ahí tenemos la solución 2. Bien. Vamos a colocar ahí una línea. Y vamos a analizar el caso 3. Caso 3. X está en el 2/3, infinito. ¿Cómo son acá las cosas? Acá las cosas son mayor o igual que 0 para el primer valor absoluto y mayor o igual que 0 para el argumento del segundo valor absoluto. Por lo tanto, simplemente quito los valores absolutos. Así que acá me queda 3x más 1 menos 3x más 2, mayor o igual que 0. ¿Qué ocurre con los 3x? Se cancelan y me queda 3 mayor o igual que 0. ¿Y cómo es esto? Esto es verdad. Solución, x pertenece a los reales. Por lo tanto, hay que intersectar. ¿Qué cosa? Todos los reales. Todo R, todo R, todo R, intersectado con el intervalo 2/3, infinito. Ah, entonces mi solución 3 son los x pertenecientes al 2/3, infinito. ¿Cuál debería ser mi solución final? Debería ser la solución 1 unido con la solución 2 unido con la solución 3. O sea, vacío unido con el 1/6, 2/3 unido con el 2/3, infinito. Me quedó feo ese corchete. Ahí. Y acá era cerrado, cerrado.
Solución final, x pertenece al... Si yo uno eso con eso, me va a quedar un sexto coma infinito. Así que esa debería ser la solución. Ya. No lo estoy mostrando, perdón. En el apunte aparece eso. Fíjense, dice solución final, eso de ahí. Pero si yo uno eso con eso, aparece que el 2/3 no lo considera. ¿El problema era mayor o mayor igual? Veamos. Ah, ya sé. Ya caché por qué. Miren. Tengan cuidado, ¿ah? Yo me equivoqué acá. Como cambiamos el problema y lo llevamos a esto que está aquí encerrado en azul, ese no era el problema original. El problema original era, bueno, no era este tampoco, pero era más o menos ese. ¿El x puede ser 2/3? No puede ser 2/3 porque estaríamos dividiendo por 0. El x tiene que ser distinto de 2/3. Entonces acá al final nosotros podemos decir, esta parte de acá no va, porque el x no puede ser 2/3. Ahora, si yo escribo la solución final de un sexto hasta el infinito, ningún problema, pero menos x igual a 2/3, o menos el 2/3. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser el 2/3? Porque acuérdense que nosotros modificamos el ejercicio. Así que tienen que las restricciones anotarlas antes, no les vaya a pasar lo que me ocurrió acá a mí. Fíjense acá. El x tiene que ser distinto de 2/3. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dividiendo por 0. ¿Ya? Pequeño detalle que se me pasó, pero es bueno porque siempre uno se acuerda de los errores del profe. Así que, bien por esa parte. ¿Ya? Así que esta solución pueden escribirla como x pertenece al 1/6, 2/3 abierto acá, unido con el 2/3, infinito. ¿Bien? Eso también se puede escribir como x pertenece a 1/6, infinito, menos el elemento 2/3. ¿Ya? Cualquiera de esas dos formas de escribirla es correcta. Bien. Ya, chicos. Ahí estamos con la parte de inecuaciones. ¿Qué vamos a ver ahora? Geometría analítica. Bien. Déjenme ver si había copiado algo acá. Ya. Entonces voy a pasarle la materia así. Lo primero que tienen que saber ustedes es el tema del cuadrante. ¿Ya? Que esto se llama plano cartesiano. No se ve, profe. No se ve. Ya estoy hablándome a mí mismo. Ahí sí. Ya, esto se llama plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano, ¿cuál es el plano cartesiano? Se define como la intersección de dos ejes que se intersectan de manera perpendicular. ¿Ya? Al eje vertical, que es el que acabo de dibujar, se le llama eje Y o eje de las ordenadas, y al eje horizontal le vamos a llamar eje X o eje de las abscisas. Eje X, eje Y. ¿Bien? Si yo quisiera ubicar el punto 2,1, entonces acá nosotros asociamos la recta real y al punto de intersección entre los ejes lo vamos a llamar origen y va a representar al punto 0,0. ¿Bien?
Acá nosotros definimos 4 cuadrantes. 1, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Bien? Todos los puntos que están sobre el eje X, todos los puntos que están acá, son de la forma algo, coma 0. Y todos los puntos que están sobre el eje Y, todos, son de la forma 0, algo. ¿Ya? Formalmente yo diría son de la forma X, 0, y acá son de la forma 0, Y, pero para tratar de que lo entiendan mejor. Acá, por ejemplo, este sería el punto 2, 3, así que este puntito de acá, si yo tengo aquí el 2, acá tengo el 3, ese punto es el 2,3. ¿Ya? Creo que eso lo manejan bastante bien. Acá van los números negativos en X, acá van los números negativos en Y. ¿Ya? Por lo tanto, acá va a ser negativo, positivo, acá va a ser negativo, negativo, y acá va a ser positivo en X y negativo en Y. Y todo esto de aquí son positivo, positivo. ¿Bien? Eje de las abscisas. Eje de las ordenadas. ¿Bien? Ya, pues y eso es el plano cartesiano. Es la intersección de dos ejes que se intersectan perpendicularmente, donde a cada uno de los ejes nosotros asociamos la recta real. ¿Ya? Y el centro, es decir, la intersección de esos ejes se llama origen, y ahí está el 0. Para el eje X y el 0 para el eje Y. Yo creo que todos ustedes saben ubicar puntos en la recta real. Eso se ve harto en el colegio. Vamos a dibujar el primer cuadrante. Sin pérdida de generalidad, nosotros podemos pensar en el primer cuadrante, eje Y, eje X. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular la distancia entre un punto A, que vamos a llamar x1, y 1, y un punto B, x2, y sub 2. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia? Esa distancia nosotros la vamos a llamar distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Cómo se calcula? ¿Bien? Ahora, eso es una fórmula. Generalmente uno lo aprende como una fórmula, pero nosotros vamos a tratar de encontrar esa fórmula. Si yo tengo el punto A por acá y el punto B por aquí, ¿ya? La distancia entre A y B nosotros la representamos como un segmento distancia. ¿Ya? Este segmento tiene un tamaño y lo vamos a llamar distancia D. ¿Bien? Pero el punto A tiene coordenada X, X1, y tiene coordenada Y, Y1. El punto B tiene coordenada X, X sub 2, y tiene coordenada Y. Ya, esperamos que el pulso me acompañe aquí. Tiene distancia Y sub 2. Entonces nosotros vamos a hacer uso de nuestro amigo Pitágoras, que dice lo siguiente. Fíjense. Ya, ahí está. No me quedó muy derechito, pero no importa. ¿Ya? Ahí estamos. Y ese lo vamos a colocar en azul. ¿Cuánto mide el segmento en rojo? Ese segmento en rojo es exactamente esta medida. Es lo mismo. Por lo tanto, ese segmento en rojo mide I sub 2 menos I sub 1. ¿Cuánto mide el segmento en azul? Exactamente esta medida, la distancia entre X1 y X2. Por lo tanto, esto de aquí va a ser X2 menos X1. ¿Qué cosa es la figura geométrica que tenemos acá? Un triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que
cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado, según el teorema de Don Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién es mi cateto 1? Da lo mismo el cateto. Llamemos a este cateto 1, este es el cateto 2 y esta es la hipotenusa. Entonces, cateto 1, o coloquemos hipotenusa al cuadrado, la distancia al cuadrado va a ser el cateto 1 al cuadrado, que va a ser x2 menos x1 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, que sería y2 menos y1. y2 menos y1 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia entre el punto A y el punto B va a ser, para yo despejar el D, nosotros aplicamos raíz cuadrada. Me va a quedar la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y eso, jóvenes, es, ¿qué cosa? La distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. ¿Bien? Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar un punto intermedio, esto se llama división de un segmento. División de un segmento en una cierta razón R. Coloquémosle R ahí, en una cierta razón R. Generalmente en el colegio lo único que les pasan es punto medio. Se los voy a escribir al tiro el punto medio para que lo recuerden. Ah, y eso les iba a comentar. Si ustedes tienen que calcular distancia entre dos puntos, punto medio, ecuación de la recta o lo que sea, pero esto esté definido a través de dos puntos, por favor escriban un punto arriba y el otro punto abajo. Entonces, el punto medio que nosotros vamos a simbolizar como M, MAB, el punto medio entre A y B, va a ser el promedio, pero componente a componente. Es decir, x1 más x2 entre 2, coma, y 1 más y2 dividido en 2. Esa es la famosa formulita de cómo uno encuentra el punto medio entre dos puntos en el plano. ¿Ya? Ahora, ¿eso qué significa? El punto medio significa que está dividiendo en una razón 1 es a 1. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos generalizar, ahí, bueno, no me quedó muy bien el eje, pero ya. Si nosotros tenemos dos puntos, un punto acá, A, y un punto B acá, de coordenadas x1, y sub 1, y el otro de coordenadas x sub 2, por ahí, y sub 2, ¿ya? Entonces, si yo quisiera dividir ese segmento en una razón dada, bueno, ese segmento va a ser dividido por un punto arbitrario C. C. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre? El punto C va a dividir al segmento AB en una razón R. ¿Ya? Ese punto C tiene coordenadas X, Y. ¿Cuál es la gracia? Que la razón R, ¿ya? Si a mí me dicen, dada la razón, ¿cuál es la razón R? 0,1 o 1 es a 2. Ah, entonces, esto está como en la razón 1 es a 2, po. Si eso vale 1, este vale 1 y 1, o sea, todo esto vale 2.
razón 1 es a 2. Eso sería la razón 0,5. ¿Ya? Entonces, esa razón se cumple tanto en el segmento como en los ejes. Es decir, yo podría decir que la razón R es x menos x1 dividido en x2 menos x. O sea, eso es a eso, como eso, es a eso, y también como esto es a esto. Ah, por lo tanto, si yo quisiera despejar el valor de x, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x2 por r menos x por r igual a x menos x1. Bien. ¿Qué me queda acá? X más x por r igual a x2r más x1. Factorizamos por x acá. ¿Qué me queda? R más 1 o 1 más r. Y acá x1 más x2r. ¿Cuál es el valor de x? El valor de x va a ser x1 más x2r partido en r más 1. ¿Cuál es el y? El y va a ser lo mismo. Cambian las x por y nomás. Y les va a quedar que el y va a ser y1 más, si quiero lo escriben así, r por y sub 2 dividido en r más 1. ¿Bien? Así que de esta forma nosotros podemos encontrar las coordenadas x, y en la razón que ustedes me la digan. O sea, si yo quiero encontrar un punto, dado una razón, ¿ya? Entre A y B, entonces ese punto va a tener coordenadas x1 más r por x2 dividido en r más 1, coma, y 1 más r por y sub 2 partido en r más 1. ¿Ya? Esa fórmula es un poco más complicada que el punto medio. Pero ¿qué gracia tiene el punto medio? El punto medio tiene la siguiente gracia, que si acá es A y este punto de acá es B, el punto medio cae acá. Entonces esto es 1 y esto de acá es 1. O sea, la razón es 1 es a 1. El R vale 1. Y si el R vale 1, x1 más x2 partido en 1 más 1 y es 2. x1 más x2 partido en 2, y 1 más x2 partido en 2. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero encontrar un punto que me divida en razón 1 es a 3. Ah, listo. Si quieres un punto que divida en razón 1 y esto de acá valga 3, entonces este va a ser un tercio, este de aquí es un tercio más 1, este de acá es un tercio y este puntito de acá va a ser un tercio más 1. ¿Bien? Esto lo pueden encontrar, ¿dónde? Aquí. En la misma guía de la clase. No, mentira, no es la misma guía de la clase. Es en el apunte que subimos en la semana 6, que no me gusta mucho, pero no importa. Por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. Y ahí está la explicación del plano cartesiano. Ahí está la distancia entre dos puntos, división de un segmento. Ahí también. ¿Qué van a tener acá? El x vale x1 más r x2 partido en 1 más r. Y el y va a ser y1 más r por y2 partido en 1 más r. ¿Bien? Este libro es el que me gusta más a mí, que es un apunte de la semana 7. Ahí también aparece toda esta información. ¿Bien? Se parte igual, elemento en plano cartesiano, distancia entre dos puntos, ya lo mostramos cómo se calculaba. Hay un ejemplo, un ejercicio de mostrar que esos son vértices de un triángulo escaleno. ¿Qué significa triángulo escaleno? Que todos los lados son distintos. ¿Bien? Y acá, división de un segmento. Ahí está. ¿Ven? El X vale, aquí aparece, ahí está el X. Inicio, seleccionar. Ahí está el X.
El X vale X1 más R por X2 partido en 1 más R. ¿Qué es R? La razón. ¿Bien? La razón en la que quiero dividir el segmento. Ahí hay ejemplos, hay más ejemplos. ¿Ya? Y después viene lugar geométrico, pero se quedó pegado mi computador, miren. Yo creo que vamos a pasar inmediatamente a la ecuación de la recta. ¿Bien? Voy a esperar que empiece a trabajar el compu. Está pegado. Ahí sí. Después voy a tomar un poco más en consideración el lugar geométrico, que sí entra en la prueba por si acaso. Entonces vamos a hablar acerca de la recta. ¿Bien? Vamos a hablar acerca de la recta. Bien. Por un punto en el plano pasan infinitas rectas. ¿Ya? De hecho, no la apunté, pero si la recta no pasa por el punto, agrandan el punto nomás. Ahí está. ¿Ven? Ya. Una recta en el espacio pasa por infinitos puntos, pero por un punto en el espacio pasa exactamente una sola recta. ¿Bien? ¿Qué características tiene? Tiene una cierta inclinación, la cual nosotros la vamos a llamar pendiente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo yo puedo encontrar la ecuación de la recta? ¿Qué es lo que tienen igual? Pendiente. ¿Qué es eso? El angulito que se forma con la horizontal. Aquí, perdón, no me quedaron iguales. Aquí el ángulo siempre es el mismo, ¿ya? Siempre es el mismo. Entonces hay un concepto en matemática, que no creo que ustedes hayan visto trigonometría, a menos que hayan estado en el plan diferenciado, que dice que si yo aquí formo un triángulo, rectángulo, esto se llama cateto opuesto al alfa y esto se llama cateto adyacente. Entonces, la pendiente se calcula como el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente, ¿bien? Que sería la tangente del ángulo alfa, ¿bien? Pero no vamos a ahondar en ese tema, pero para que lo tengan en consideración. Si nosotros quisiéramos encontrar la ecuación de la recta, bueno, sin pérdida de generalidad, podemos colocarnos en el primer cuadrante. ¿Ya? Aquí tengo X y acá tengo Y. Y ustedes ya saben que por dos puntos cualquiera del plano cartesiano, pasa exactamente una sola recta. ¿Bien? Ahí está la recta. Entonces vamos a agrandar los puntos. ¿Bien? Este es el punto A, este es el punto B. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Si esto es X1 y esto es X2, este puntito de aquí es I sub 1 y este puntito de acá va a ser I sub 2. ¿Ya? Si nosotros dibujamos el triángulo rectángulo, ya voy a tratar de agrandar un poquito ahí, y este. Ahí. Ya. Aquí se forma un triángulo rectángulo, que era lo que yo les comentaba anteriormente. En ese triángulo rectangular, el ángulo acá lo vamos a llamar alfa. Este cateto opuesto es I2 menos I1. Y este cateto adyacente es X2 menos X1. Por lo tanto, uno define ¿qué cosa? La pendiente. La pendiente en este caso es el cateto opuesto, que para el dibujo que nosotros tenemos es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. ¿Ok? Ahora, si yo dibujo un punto cualquiera, acá o acá, como es un punto cualquiera,
yo le voy a dar coordenadas X, Y. Pero ¿qué gracia tiene? Tiene la gracia que si yo dibujo un triángulo rectángulo, el ángulo que está acá no cambia. ¿Por qué? Porque está en la misma recta. Por lo tanto, este segmento de aquí tiene la misma inclinación. O sea, nosotros acá arriba, lo que hicimos fue la pendiente utilizando el punto A y el punto B. Pero va a ser la misma pendiente si yo utilizo el punto A y el punto C. Si es que llamamos a este punto punto C. Entonces, si llamamos a eso punto C, va a ser cateto opuesto. Esto de aquí. ¿Cuánto vale eso de ahí? I menos I1. Dividido entre. ¿Cuánto vale este segmento de acá? Vale X menos X1. ¿Cómo tienen que ser las pendientes? La pendiente AB tiene que ser igual a la pendiente AC. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que I menos I1, esto de aquí, partido en X menos X1, tiene que ser igual a la pendiente AB, que es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Si nosotros le colocamos un paréntesis a esto, y lo consideramos como un solo número, y esto de acá también con paréntesis, y esto igual, ese X menos X1 nosotros sin ningún problema lo podemos pasar multiplicando al otro lado. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar I menos I1 igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿ya? Por X menos X1. ¿Qué es esto que yo creo que a muchos de ustedes les parece conocido? Es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? X1, Y1 y X2, Y sub 2. Ahora, si alguien se recuerda un poco más de esta materia, el I2 menos I1 es simplemente la pendiente. Así que cuando a mí me dan la pendiente y un solo punto, yo digo esto va a ser I menos I1 igual a la pendiente por X menos X1. ¿Y qué cosa es eso? Es otra forma que se llama ecuación de la recta, dado un punto y su pendiente. ¿Bien? ¿Cuál es el punto? El punto es el A, X1, Y1 y la pendiente que es M. ¿Bien? Entonces nosotros ya hemos entregado tres conceptos. El de pendiente, el cómo encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y cómo encontrar la ecuación de la recta cuando uno tiene un punto X1, Y1 y la pendiente. Ahora, estas ecuaciones se pueden escribir en ciertas formas. La más conocida, la forma principal, que va a ser igual mx más n. ¿Qué significa esto? Despejar el i. Nada más y nada menos que despejar el i. Yo despejo el i y al x, el x lo escribo acompañado por un numerito y sumado por otro numerito, y esa es la forma principal. Ahora, ¿qué gracia tienen estos números? Que el número que acompaña al x, una vez que el i está despejado, es la pendiente, y el número que sobra es el llamado coeficiente de posición. ¿Qué me indica el coeficiente de posición? El corte con el eje Y. Pero para pillar el corte con el eje Y sale más fácil reemplazar el X con 0, así que me queda X con 0, me va a quedar M por 0, 0, me queda que el I vale N. ¿Ah? Es exactamente lo mismo. La otra forma es la forma general. ¿Cuál es la forma general?
AX más BI más C igual a 0. ¿En qué consiste la forma general? Igualar a 0. Todo lo mandan para un solo lado. ¿Bien? Mayor importancia no tiene la forma general hasta que queramos calcular distancia punto recta. ¿Bien? Y la otra forma es la forma simétrica. ¿En qué consiste eso? En mandar el X para un lado, el Y para el mismo lado, igualarlo a un número. El número que me quede lo dejo acá a la derecha. Por ejemplo, si me queda 24, no sé, y aquí tengo 3X más 4Y, es eso. Pero acá tengo que dividir por 24. Al dividir por 24 me queda X partido en 8 más Y partido en 6, igual 1. ¿Cuál es la gracia de esta forma simétrica? ¿Cuál es la forma simétrica? X partido en A más Y partido en B igual a 1. Esa es la forma simétrica. La gracia que tiene esta forma simétrica es que si yo quiero graficar, sale muy fácil. Tengo el X y el Y. El X corta en 8. 2, 4, 6, 8. Y el Y corta en 6. 2, 4, 6. Entonces la recta pasa por estos dos puntos y me queda esa recta. Está lista. ¿Ya? Esa es la gracia de la forma simétrica. ¿Bien? Para terminar con... No, todavía me queda. La distancia punto recta, que no la voy a demostrar. Un punto A, X sub 0, Y sub 0. La recta dada en forma general. AX más BI más C igual a 0. ¿Cuál es la distancia? La recta L, ¿eh? Recta L la vamos a llamar. Recta L, punto A. ¿Cuál es la distancia entre un punto y una recta? Bueno, la distancia no dirigida de un punto a una recta va a ser distancia A, punto y coma L, va a ser el valor absoluto de A más B más C dividido en la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, no he dicho casi nada, o sea, es casi lo mismo. Identifico el A, lo coloco acá, identifico el B, lo coloco acá, identifico el C, lo coloco acá. ¿Y qué diablos pinta el X sub 0 con el Y sub 0? Bueno, aquí va a ser A por X sub 0 más B por Y sub 0. Y más el valor de C, eso bajo valor absoluto, partido de la raíz cuadrada, eso me da la distancia no dirigida entre un punto y una recta. Esta es la distancia, la que cae en 90 grados. Esa es la distancia. ¿Bien? Entre un punto A y una recta L. Bien. Pregunta. Rectas paralelas y perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando son así. Una recta L1 y una recta L2. ¿Qué gracia tienen? Nunca se cortan. Si yo coloco, si yo coloco una horizontal, el ángulo que forman las dos rectas con la horizontal es el mismo. Si este es alfa, este es alfa. Por lo tanto, L1 y L2 tienen la misma inclinación. Y como se dice acá, tienen igual pendiente. Entonces, L1 es paralelo con L2, sí, solo sí, tienen igual pendiente. Ya. Si L1 tiene ecuación igual M1X más N1 y la recta 2 tiene ecuación igual pendiente de la recta 2 por X más coeficiente de posición de la recta 2, nosotros vamos a decir lo siguiente. L1 es paralelo con L2, sí, solo sí, M1 es igual con M2. ¿Qué ocurre
Cuando son perpendiculares, nosotros diremos L1 es perpendicular con L2, si solo si el producto de sus pendientes, M2, es igual a menos 1. ¿Bien? Entonces, dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente, y dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes resulta ser menos 1. ¿Ya? Y ahí estamos con rectas. ¿Bien? Creo que sí. Rectas paralelas, rectas perpendiculares, ecuación de la recta, punto pendiente, dos puntos, distancia, ¿algo más me falta? Creo que no. Y, bueno, para eso revisemos acá. Ahí está el ángulo de inclinación. Ahí está la pendiente. No sé si la alcanzaron a ver. O no estoy mostrando nada. A ver. No, no estoy mostrando nada. Acá está. Ahí está la pendiente. La pendiente es I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Ahí está toda la materia. ¿Ya? Está con un poco de trigonometría, así que por eso no quiero pasarlo así. Cuando son paralelas, cuando son perpendiculares. Ecuación punto pendiente. I menos I1 igual a M por X menos X1. Ecuación punto punto, acá está. ¿Ya? Que acá, I menos I1 igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1 por X menos X1. Y finalmente, la ecuación simétrica, que es una forma, que nosotros vimos, les mostré la simétrica, la principal y la general. ¿Qué otra cosa más acá? La ecuación normal o general, ¿ah? Es la misma. Distancia dirigida, a mí me interesa la distancia no dirigida, que es este corolario. En vez de llamarlo x0 y 0, le llamaron x1, y 1, pero es exactamente lo mismo. Y después viene secciones cónicas. ¿Ya? Por cuestión de tiempo, que ya hemos visto harto, la parte de circunferencia la voy a dejar para la próxima clase, pero yo creo que ustedes ya algo deberían saber. Ah, no. Rectas sí saben. Circunferencia no todos. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense. Nos vimos. ¿Despertaron? Ya, chao. Chao.